Sí, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a leer del verso 16 hasta el verso 18. Amén. Lo leemos, amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas añadiendo bendición a tu palabra, que tu presencia, Señor, se siga moviendo en este lugar, que tú, Señor, trate con nuestros corazones, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra, Señor, aleluya, redarguya nuestros corazones, que tu palabra, Señor, nos ayude a ver la luz, oh Padre Santo, a ver el camino que tú quieres para nosotros, apartarnos también de esas cosas que, Señor Dios mío, no tienen que ya estar en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te ruego tu ayuda y tu bendición, Señor, en esta noche. Amén y amén. Tome asiento y siga alabando al Señor. Aleluya. Amén. Hoy quería tocar un tema muy bueno que en realidad nosotros estuvimos estudiando el libro de doctrina, ¿no? Este librito, ¿se acuerdan que habían estado viendo? ¿No? Que nosotros podamos entender, ¿no? ¿Qué cosa es la iglesia de Cristo? ¿Amén? Porque todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos aquí está siempre de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿no? Si, aún el hecho de reunirnos y todo eso no es un capricho de una religión, de una organización. Todo esto proviene y emana de la palabra de Dios. Amén. Y justamente vamos a hablar de la iglesia de Cristo. Miren, Amén. en primer lugar, usted tiene que saber que la iglesia de Cristo, la iglesia, en la Biblia se le llama el cuerpo de Cristo. Porque vamos a ver luego que el apóstol Pablo usa una analogía respecto a usar lo que es nuestro cuerpo para que entendamos un poquito más cómo es la dependencia que tiene que haber entre el cristiano y Cristo, ¿no? Así como la cabeza y el cuerpo no pueden separarse, ¿no es cierto? Igualmente, pues el cristiano no puede separarse del Señor, no puede estar de una manera desarticulado, no puede estar desconectado de Dios. Pero luego vamos a ver más sobre eso. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, también es la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Divinamente señalada para el cumplimiento de la gran comisión, ¿no? La iglesia se crea, Jesucristo establece la iglesia, ¿para qué? Simplemente para que seamos amigos y podamos pues estar así en las reuniones. No, amén. Hay una gran comisión, un gran encargo que el Señor ordenó en su palabra para nosotros. Y ese gran encargo pues es justamente ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a ver el texto que tenemos aquí, que es Marcos capítulo 16, que también es un texto muy conocido, pero vamos a leerlo. Miren, Marcos capítulo 16, evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, en el verso 15. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Mire lo que dice. Dice, y les dijo, ¿no? ¿Quién dijo? Jesús está hablando a sus discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si somos iglesia de Cristo y si hay una iglesia del Señor, es para que podamos cumplir este encargo, esta comisión. Aleluya. Amén. Y esta comisión dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y nosotros también. Por eso que aquí estamos predicando el evangelio, aquí en Hamilton. Pero nosotros no nos vamos a quedar solamente aquí. Nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que ir a predicar a todo el mundo. Tenemos que ir, si podemos, a una plaza, si podemos a otra de las provincias que hay aquí en Nueva Zelanda. Vamos a tener que buscar la manera de cómo llevar este mensaje. Vamos a usar, como ya, amén, vamos a empezar a hacerlo también con mucho más frecuencia, aún los medios de comunicación. Por ahora lo más fácil, el internet, las redes sociales, amén. Podemos usarlo y a través de ella podemos
hacer conocer el mensaje de Cristo a muchísima más gente. En el nombre del Señor. Amén. Y todos tenemos por eso que involucrarnos, porque ese es, como dice aquí, ese gran mandato de Dios para nosotros es eso. Tenemos que hacer eso. Amén. Tenemos que hacer que otros también puedan conocer al Señor. Amén. Y que así como Dios de repente está tratando con mi vida, que Dios también pueda tratar con la vida de otras personas. Amén. Entonces mire, amén. Cada convertido nacido del Espíritu Santo es miembro de la gran asamblea general o la iglesia, ¿no?, de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el reino de los cielos. Llamamos aquí cada convertido, ¿no?, nacido de nuevo. Cuando es una expresión bíblica esta, ¿no? Cuando se habla de convertido, ¿no? ¿En qué me voy a convertir, pastor? No te vas a convertir en sapo, no. Te tienes que convertir en cristiano, ¿no? Eso significa, cuando habla de convertirse, habla de ser cristiano, ¿no? De empezar a vivir como un cristiano, porque es así, ¿no? Si tú te conviertes a Jesucristo, si tú, como dice aquí, naces de nuevo, naces del Espíritu, pues entonces Dios va a hacer que tú adoptes, pues, una forma diferente a la del mundo. ¿Amén? Amén. Porque ahora te has convertido en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Amén. Entonces Dios te va a ayudar. Y esto también es importante, ¿no? Es Dios el que te va a ayudar a que tú puedas mostrar eso, ¿no? Como cantábamos hace un rato, ¿no? Y decíamos, ¿no?, a Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Amén. Aleluya. Y porque queremos, pues, reflejar en este mundo a Jesucristo a través de nuestras vidas. Entonces, esta es la iglesia, ¿no? Gente, la asamblea de hombres y mujeres que se han convertido a Cristo, que han creído el evangelio, que han nacido de nuevo y cuyos nombres, dice, están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Están inscritos en los cielos, porque eso es lo que lo promete el Señor. Si tú crees en Cristo de todo corazón y eres un discípulo de Él, entonces tu nombre queda inscrito en los cielos. Amén. Amén. Porque también la Biblia dice, bueno, eso es una lección más adelante, pero la Biblia dice que todos un día vamos a morir y todos un día, pues, compareceremos delante de Dios. Y ese día que compareceremos delante de Dios, dice que el Señor va a abrir un libro, amén, que se llama el libro de la vida. Amén. Y si tu nombre no está escrito ahí, pues tú no podrás entrar al cielo. Amén, amén. Aleluya. Amén. Por eso que el que es de la iglesia de Cristo, el que ha creído en el evangelio, el que ha convertido a Cristo, el que ha nacido de nuevo, tiene la certeza de que Cristo hizo esa obra en nuestras vidas y Él ha escrito nuestros nombres, amén, en el cielo. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Entonces, eso dice la Biblia. Vamos a ver dónde lo dice. Hay un texto que tenemos aquí, Hebreos, capítulo 12. Hebreos, está en el Nuevo Testamento, casi al final. Hebreos, capítulo 12. En el verso, Hebreos 12, vamos al verso 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Mira lo que dice. Dice, está hablando el apóstol, ¿no?, acerca de la iglesia. Dice, a la congregación de los primogénitos, hablando de la iglesia, que están inscritos en los cielos. Ahí está. A Dios, el juez de todos, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Entonces ahí dice, ¿no?, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando uno viene a la iglesia de Cristo, cuando uno viene a la asamblea de los que han creído en el Señor, esa persona está conociendo como dice aquí, está conociendo a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, esa es la iglesia. Amén. La iglesia de Cristo no es, pues, una organización, ¿no? Pastor, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿El Movimiento Misionero Mundial? No. El Movimiento Misionero Mundial es parte de la iglesia de Cristo. Amén, amén. Pero no es tanto la organización, es las personas. Tú y yo. Amén. Que sí podemos creer, que sí queremos obedecer a Dios, que sí queremos que Dios haga una obra en nuestras vidas. Tú y yo que podemos experimentar de parte de Dios el cambio, que tú podemos experimentar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Tú y yo somos y constituimos entonces la iglesia de Cristo. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Por eso que también eso de que alguna religión, por ejemplo, te dice, no, que tú no vayas si tienes que venir a mi iglesia porque, amén, que mi iglesia es la iglesia de Dios, dicen algunos, ¿no? Y como que si tú no estás en su iglesia, pues no vas a entrar al cielo. Entonces, eso es falso. Amén. Eso es falso. Amén. Amén. ¿Por qué? Amén. Pues Dios no hizo, hermano, ningún convenio con ninguna iglesia en esta tierra
terrenal, ni con ninguna organización para poder monopolizar, digamos así, la salvación. No, 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 no. Amén. Eso no es así, sino que la iglesia es todo aquel hombre, mujer que ama a Dios, que ha sido convertido en cristiano y que ha nacido del Espíritu, ha nacido de nuevo. Amén. Ese es parte de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Una manera de que usted conoce una secta, por ejemplo. Usted dice, pastor, usted ha escuchado de las sectas de repente, ¿no? ¿Cómo sabe usted que alguien es una secta? Por ejemplo, una de esas evidencias, cuando tú sabes que alguien es una secta, ¿sabes cuándo te das cuenta que es una secta? ¿Cuándo? Cuando ellos dicen eso, que solamente es su religión el lugar donde tú vas a encontrar salvo, ¿no? Que ellos han sido los iluminados por Dios, que antes de ellos todos estaban equivocados y que ahora gracias a su iluminado, a su profeta o a quien fuere, pues ahora ellos tienen esa llave que conduce a la salvación. Y si tú no estás en esta iglesia, entonces no podrás encontrar la salvación. Entonces ese es el síntoma de una secta. Amén, porque así habla una secta. La iglesia de Cristo no es eso. No habla así, en el nombre del Señor. Amén. Entonces, y ya te doy, como dice, esto es una enseñancita extra que tú aprendas, ¿no? Aleluya. Si tú escuchas a alguien hablar de eso, entonces, pues entiende que no. Aleluya. Esa es una secta, porque las sectas son las que buscan hacer de que solamente parecer ellos como los únicos, ¿no? Los iluminados, los que pues tienen pues la verdad y los que, amén, son los únicos que tienen un conocimiento tan oculto y que nadie más nunca se dio cuenta, pero ellos sí se han dado cuenta y que gracias a ese conocimiento, y si tú vienes a esa iglesia, pues sí vas a ser salvo, pero si no lo haces, pues no hay garantía, no hay garantía. Falso. Amén, no es así. No es así. Amén. Yo creo que así como la iglesia nuestra del Movimiento Misionero Mundial, donde nos esforzamos por guardar una sana doctrina y porque cumplir la palabra como lo manda la Biblia, yo creo que puede haber también muchas otras iglesias. Amén. Amén. En el mundo. Amén. Que también tienen ese mismo amor, ese mismo celo por Dios. Y yo creo que incluso en Nueva Zelanda debe haber. Bueno, yo todavía estoy investigando un poquito, pero yo entiendo que debe haber también aquí iglesias así. Pero también lo cierto es que tú vas a encontrar también, porque es una verdad, si estamos hablando de la iglesia de Cristo, muchas iglesias que lamentablemente se han convertido en iglesias mundanas, iglesias como vamos a ver ahorita, que ya no tienen esas cosas que diferencian a la iglesia de Cristo del mundo. Ya no tienen esa diferencia. Amén. Sino que, pues más bien, lo que han hecho es convertir la iglesia en un club social, convertir la iglesia en un lugar donde pasar un buen rato, pero no hay esto, no hay conversión, no hay cambio, no hay santidad, no hay deseo de amar y agradar a Dios. No hay eso, sino que simplemente es algo como si fuera un club social, como si fuera simplemente un teatro donde voy simple pues a pasar un poco de diversión. Así se ha convertido lamentablemente muchas de las llamadas iglesias. Pero pues la iglesia de Cristo es una, y la iglesia de Cristo está diseminada por el mundo entero, donde haya un creyente sincero, donde haya un creyente que realmente deja que el Espíritu de Dios trabaje en su vida, donde haya un creyente que realmente cree en la palabra para ponerla por obra, pues ahí está alguien que es parte de la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Miren, ¿qué más? Ahora tenemos que considerar algo, ¿no? Y si eso es la iglesia de Cristo, entonces ¿habrá características o habrá algo que identifique a la iglesia de Cristo? ¿Cómo yo sé por la palabra cómo debería ser la iglesia de Cristo? ¿Cómo deberíamos ser tú y yo si somos parte de la verdadera iglesia de Cristo? Pues vamos a ver justamente algunos conceptos bíblicos que nos enseñan eso. En primer lugar, mire, si hay un pueblo que se llama iglesia de Cristo, ¿sabes por qué es? Porque es un pueblo que ha sido redimido con la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Un pueblo que entiende que su salvación se debe porque un día Cristo vino a este mundo y derramó su sangre por nosotros. Amén. Amén. Él murió en nuestro lugar y su sangre fue derramada, dice la Biblia, para el perdón de nuestros pecados.
Y el creyente, el que realmente ha creído en Cristo, sabe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Es la sangre de Cristo la que me limpia de todo pecado. Amén. Y mi fe en eso es la que un día obró en mi vida la salvación que hoy yo puedo tener. Amén. Entonces, Amén. si hay alguien que es iglesia de Cristo, es porque ha sido redimido por la sangre de Cristo. Por eso que cuando tú le vas a preguntar a alguien, ¿y tú cómo conociste a Cristo? Si esa persona te responde, sí, bueno, un día me llevaron a la iglesia y sí me gustó y ahora yo estoy en la iglesia, yo te digo, esa persona dudo que haya realmente conocido a Cristo. Porque cuando tú le preguntas a una persona que realmente ha sido redimido por la sangre de Cristo, cuando tú le dices, ¿cómo conociste a Cristo? Esa persona te va a decir, pues no, yo estaba andando perdido en el pecado, yo estaba andando pues extraviado, siempre pues en un momento quise cambiar, quise hacer algo pero no podía, pero un día me encontré con Cristo y Cristo cambió mi vida y supe que por su sangre yo he recibido perdón de pecados y supe que Él es mi Salvador y creí en Él y Él cambió mi vida. Ese es alguien que sí ha conocido a Cristo. ¿Entienden? Amén. Ese es alguien que sí ha conocido a Cristo. Entonces, eso identifica a aquel que es del pueblo de Dios, aquel que es de la iglesia de Cristo. Ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Entiende? Amén. Esa es una de las evidencias fundamentales. Vamos a ver un texto que nos hable de eso, ¿no? Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Miren lo que dice el verso 7. Dice lo siguiente, el verso 7. Dice, en quien tenemos redención, está hablando de Cristo, ¿no? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, la sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos rescata. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Aleluya. Aleluya. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Es la sangre de Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que es un cristiano sabe que el precio que se pagó para poder ser rescatados para Dios fue justamente la sangre de Cristo. Amén. Fue la sangre de Cristo el precio que se pagó para que nosotros podamos disfrutar de la salvación. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo más sabemos cómo es el pueblo de Dios o quién es la iglesia de Cristo? Otra cosa que caracteriza a la verdadera iglesia de Cristo, al que es realmente de la iglesia de Cristo, es que es una persona y es una iglesia que vive separada del mundo. Es un punto muy importante. La verdadera iglesia de Cristo vive separada del mundo. No hace amistad con el mundo. Amén. Aleluya. Por eso que ahí, acá está el verso que leímos al principio, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 6, ¿no? Leímos en el verso 16, ¿no? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice, el templo del Dios viviente, dice el apóstol. Amén. Como dijo Dios, mira lo que dijo Dios. ¿Qué dijo? Habitaré y andaré entre ellos. ¿Entre quién? Entre los que son su pueblo, los que son su iglesia. Habitaré y andaré entre ellos, dice, y seré su Dios, dice. Y ellos serán mi pueblo. Pero ¿qué más dice? Dice, por lo cual, ¿no? Si Él va a habitar entre nosotros, si nosotros vamos a ser su pueblo, dice, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos. ¿De quién? Del mundo, del pecado. Salid de en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor. Y lo especifica luego y dice, y no toquéis lo inmundo, todo lo que sea inmundo, todo lo que sea del pecado. La iglesia vive separado del pecado, separado del mundo. Amén. ¿Amén? Dice, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué va a pasar si hacemos eso? Dice, y yo os recibiré. La única manera de que Dios te reciba es si tú decides apartarte, separarte del mundo. Dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Para que Él pueda ser nuestro Padre, entonces nosotros tenemos que entender que, aleluya, tenemos que evitar en todo lo posible, pues contaminarnos con el mundo. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Y eso significa, pues, justamente no participar, pues, de las cosas que hace este mundo.
Amén. Aleluya. Amén. Porque este mundo normalmente va a buscar hacer las cosas que son de la carne. Amén. Amén. La rumba, el baile, la tomadera. ¿Ah? Aleluya. Ver películas de pornografía y pues estar ahí de repente fornicando en un hotel. Estar ahí pues mirando lo que no tengo que mirar. Estar ahí hablando cosas impropias. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así vive el mundo. Amén. Pero la iglesia, si algo caracteriza a la iglesia es que es un pueblo que se separa del mundo. Aleluya. No hay comunión ya con el mundo. Pastor, ¿eso significa que si un familiar mío cumple años yo ya no tengo que saludarlo? No, por si acaso, no. No. ¿Cómo hace un cristiano verdadero? Pues, amén. Y de repente es alguien que no es cristiano, quien cumple años. Y sé que en el mundo la gente hace sus fiestas. Pero un cristiano, ¿qué hace? No soy cristiano, no te puedo saludar. No, yo lo saludo, de repente hasta lo visito, pero claro, no me quedo a la hora de la fiesta. De repente voy más temprano, o le invito a un desayuno, o en el almuerzo lo visito y le llevo su regalito también, ¿por qué no? Pero ya, yo sé que en la noche va a haber fiesta, yo sé que más tarde van a estar... No, mira, tú sabes que yo soy cristiano, yo, bueno, te quiero mucho, yo no pienses que porque soy cristiano, pues ya no te amo, ya no te considero, ya no eres mi amigo. No, yo te considero, yo estoy orando por ti más bien para que Dios te ayude y tú también puedas tener entendimiento de las cosas de Dios, pero yo no puedo quedarme en la fiesta porque ya como cristiano eso no es para mí. Amén. Amén. Entonces el cristiano procede así. Y yo te lo enseño porque de repente tú no lo sabes y es bueno que lo aprendas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Cuidado, ¿no? Porque a veces el diablo engaña a uno. No, pero si es tu amigo, pero si es tu vecino, si es tu hijo, si es tu hija, si es tu cuñado, tienes que estar ahí. Y a veces pues el creyente, ya no quiere, pero tengo que estar en la fiesta. No, pero no voy a tomar, no voy a bailar. Pero no te das cuenta que poco a poco por ahí alguien te dice, no seas chucha, que no sé qué. Y, no, ¿qué te pasa? Que estás rara, que estás raro. Una pregunta en eso. A ver. Usted dice como eso, como está ahí, como que lo involucran, como... Claro, no involucrarse, no ser parte. Sientan como digamos, a tomar algo así. Claro. Pero digamos, si uno es fuerte y uno, digamos, solo quiere como acompañar en la fiesta. Claro, está mal. el punto de ahí, claro, está mal porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ponte que tú, antes de Cristo y antes de querer realmente seguirle, tú eras uno de esos bailarines, esos trompitos. Y tú dices, no, yo no voy a bailar. Pero tú escuchas la música y tu pie ya está, no, yo soy fuerte. No, pues estás tentándole a Dios. No, la Biblia, ¿qué dice el texto bíblico? Apartaos, dice. Amén. Salid en medio de ellos, dice. No dice, no importa, estén al ladito. No, salid, dice, en medio de ellos. ¿Entiendes? Entonces, si yo veo que vienen esas cosas, mejor, amén, me voy. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera, estás cuidándote. Y de esa manera, también dice el Señor, si haces así, yo te voy a recibir por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, el cristiano, hermano, tiene que aprender a separarse. Amén, de todo lo que es el mundo. Mire, vamos a Efesios, hay un texto más que tiene que ver con esto. Efesios capítulo 2. Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Aleluya. Verso 1 en adelante, mire, entienda, porque esto está bien claro en base a este punto que estamos hablando. Mire lo que dice. Dice, y Él os dio vida a vosotros, de Cristo. Efesios capítulo 2, ¿me encontraron? ¿Sí? Amén. Quiero que me sigan, por favor. Síganme. Y Él os dio vida Amén. a vosotros. ¿Sí? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya, yo lo leo entonces. Y Él os dio vida a vosotros, aquí a nosotros, cuando estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, porque el que hace pecado, el que le gusta el pecado, el que no rechaza eso, pues para Dios, espiritualmente hablando, está muerto. Dice, no, y vosotros estabais, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales, mira, escucha, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque es así, todo lo que antes de todo lo que hemos venido al camino del Señor, antes de este camino, nosotros andábamos antes en otro tiempo en el pecado, dice, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, mira lo que lo explica, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, mira, en los deseos de nuestra carne, ¿no? Así vive el que está muerto, ¿no? Nosotros no podemos vivir en los deseos de nuestra carne, ¿no? Dice,
Pero dice, nosotros antes vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué más dice? Haciendo la voluntad de la carne. No, ya no podemos hacer la voluntad de mi carne, no. Dice, y de los pensamientos. Y mira lo que dice, porque el que es así dice, y éramos por naturaleza, porque vivir así, y si esa es nuestra naturaleza, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, dice, lo mismo que los demás. Mira, pero mira el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Qué tremenda esta palabra. ¿Te das cuenta? Mira, cómo habla, ¿no? El creyente no puede correr, dice ahí, según la corriente de este mundo. ¿Ven? Porque este mundo es así, ¿no? Mañana sale la moda del caballo, entonces todos están con la moda del caballo. Mañana sale la moda del mono y todos están con la moda del mono. Pero el creyente no está con esas cosas. Yo no estoy siguiendo la corriente de este mundo. Amén, amén. Último estaba de la moda de qué. ¿Cómo era? La falda está en Europa. No, hay una moda de una música ahorita que, ¿cómo se llama? El poder. Ya, bueno, yo no estoy al tanto de eso, pero no. Un nombre. ¿Cómo era? Es aquí, ¿cómo era? Ay, señor. No, se me ha ido, pero bueno. Despacito, exacto, ¿no? Estaba de moda, ¿no? Y todo el mundo estaba con el Despacito, ¿no? Todo el mundo con el Despacito. Y hasta en las iglesias, hermano, eso me dio tristeza. Yo he visto un video, ¿no? Que en las iglesias están cantando el Despacito, pero ya versión cristiana, dice. Poder en la sangre de Cristo. ¿Cómo va a ser eso, no? Pero mira, ¿qué dice aquí la palabra? La palabra dice que el creyente no puede seguir la corriente de este mundo. No podemos vivir así, hermanos. Entiéndalo. No podemos seguir la corriente de este mundo. Amén. Porque este mundo, pues, no busca a Dios. Este mundo no hace la voluntad de Dios. Y eso lo dijo el apóstol Juan. Ya, mire, con esto también reforzamos un poquito. Vaya a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Juan habla de esto. Ay, Señor, a ver. Primera de Juan, capítulo 2. Si no me equivoco es el verso 15, a ver. A ver, no estoy en Pedro, pero Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice. Mira lo que dice acá, mira, también el apóstol Juan lo aclara, dice. No améis el mundo, dice. No ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mira lo que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sigue, porque todo lo que hay en el mundo, mira, todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o sea, la vanidad de este mundo, que dice, no proviene del Padre, sino, ¿de dónde? Del mundo. Sigue, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, esta palabra está más clara que el agua. Amén. Aleluya. Búsquelo, tómalo y márquelo. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 hasta el verso 17. No, mira, el mundo y sus deseos pasan. Si tú sigues la corriente de este mundo, pues tú vas a pasar con ellos y serás condenado. Pero el que hace la voluntad de Dios, lo cual implica, según lo dice aquí el apóstol, que el que hace la voluntad de Dios no está siguiendo pues detrás de esas cosas del mundo. Amén. Terminando con lo que dijo Juan Bunyan, entonces, el segundo punto, primer punto, la manera de hablar. Segundo punto, la manera de vestir. Y en el tercer punto, ¿sabes cuál era? Dijo Juan Bunyan. Lo tercero es nuestra indiferencia para con las cosas del mundo. La indiferencia. O sea, las cosas del mundo ya no nos atraen. En ese sentido, ¿no? Que el verdadero cristiano, las cosas del mundo ya no le atraen. Ya no se deja llevar, jalar por esas cosas. Así denota un verdadero cristiano. Como le decían antes, ¿no? El mundano está al tanto ahí. Y si algo está de moda, él está que, en el caso de la música, por ejemplo, está que la tararea, viene con, oye, ¿has escuchado? ¿Qué? Y el verdadero cristiano dice, ¿qué es eso? Porque nosotros no estamos al tanto de esas cosas. No estamos al tanto de las modas de este mundo. No estamos al tanto de los detalles, de esas cosas del mundo. No nos atrae. Porque no nos interesa imitar al mundo. ¿Me entiende? No nos interesa imitar al mundo.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, el creyente normalmente tiene indiferencia a las cosas del mundo. Mientras otro se moriría y se le cae la baba por esas cosas del mundo, el creyente está con la vista puesta en el cielo y esas cosas ni siquiera las considera. Gloria al nombre del Señor, porque ese creyente quiere agradar a Dios, ese creyente quiere un día y sabe que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y es allá donde yo quiero ir. Y a quien quiero parecerme es a los de allá y no a los de acá. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero para terminar esta parte, pues sí, ¿no? La iglesia, entendamos, de acuerdo a estos vídeos que hemos visto, es un pueblo separado del mundo. No podemos andar como anda este mundo, no podemos andar en los deseos de nuestra cara, de nuestros ojos, no podemos seguir la vanidad de este mundo, no. Amén. Vamos a ver que la iglesia se identifica por eso, la verdadera iglesia del Señor. Amén. Y usted dice, pastor, pero ¿existirá gente así? Por supuesto. Existen miles y miles de personas en el mundo que entienden la palabra, entienden los principios bíblicos y quieren agradar y obedecer a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, pastor, eso no implica que como creyentes, pues tampoco no vistamos bien, por si acaso, ¿no? No implica que vas a andar como una mamacha, como dicen en mi país. Como vas a andar ahí como una persona que así descuidada, ¿no? O seas hombre o seas mujer, ¿no? No implica, voy a andar todo despeinado, desgreñado, sí, lavarme la cara. No, pues, eso no implica eso, ¿no? Eso implica también tenemos que tener un porte, pero un porte de cristiano, un porte bajo los principios, pues, de la palabra del Señor. ¿Amén? Así que no olvidemos, la iglesia de Cristo es separada del mundo. Un punto final ya para terminar, dice aquí otro punto que identifica a la iglesia de Cristo, es que es un pueblo que está dedicado a Dios. Ese es un punto muy importante. ¿Amén? No solamente nos separamos del mundo, sino que nos dedicamos a Dios, nos consagramos a Dios. Entiendo que si yo soy de la iglesia de Cristo, pues mi vida ya no me pertenece, mi vida le pertenece a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Y yo quiero dedicarle mi vida a Dios. Y yo quiero involucrarme en las cosas de Dios. ¿Entiende? Yo soy un pueblo dedicado a Dios. Por eso que en este sentido, por ejemplo, hay quienes dicen, no, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a una iglesia. Falso. Porque si tú dices así, entonces tú no estás dedicado a Dios. Porque Cristo estableció su iglesia. Amén. Y la iglesia existe para justamente hacer la gran comisión, el predicar. Y porque cuando somos un grupo, pues podemos hacer un mejor trabajo para el Señor. Amén. Aleluya. Pero si tú dices que crees en Dios, y sí, no, de repente te separaste de las cosas del mundo, pero no predicas la palabra, pero no estás involucrado, no estás dedicado a Dios, no le dedicas a Dios tu tiempo, no le dedicas a Dios tu capacidad, no le dedicas a Dios aún, aleluya, lo que Dios te ha dado, y entonces pues no estás dando una evidencia de ser la iglesia de Cristo. Pero el que es iglesia de Cristo, hermano, amén, quiere estar involucrado en las cosas de Dios. Amén. Yo me convertí a Cristo, hermano. Si era por mí, yo me traía mi cama y vivía en la iglesia. Bueno, un día mi mamá me dijo así, ¿no? Y eso que mi mamá era cristiana. Me dijo, ya tanto, William, ya tanto. No, mamá, no, sí, yo quiero estar en la iglesia. Le decía, no, yo quiero aprender más de mi Señor. Quiero servir a mi Señor. Quiero darle a Dios mi fuerza. Quiero darle a Dios mi juventud. Amén. Y es que así es un verdadero creyente, ¿no? Se quiere dedicar a Dios. Por eso que no escatimes el poder servir a Dios. No escatimes el poder hacer esfuerzos para apoyar la obra de Dios, para ser parte de las cosas que con la iglesia podemos hacer. No escatimes, no te sientas ahí separado. No, Dios quiere que estemos dedicados, juntos, unidos y buscando hacer pues la voluntad de nuestro Señor. Amén. Miren, hay un texto bíblico, con eso quiero terminar. Romanos capítulo 12, carta de San Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 12, el verso 20 al 31. Romanos capítulo 12, vamos, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, si estoy equivocándome, estaba bien del otro lado. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Está hablando el apóstol Pablo, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes a lo que este mundo te ofrece, sino dice qué cosa, transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu entendimiento, tu mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios, por los principios bíblicos. Amén. Transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mira, y si haces eso, si tú dejas que tu mente sea transformada por los principios de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar a ti? Vas a poder comprobar, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Este es el camino. Amén. Deja que tu mente sea transformada por la palabra de Dios, Aleluya. por los principios bíblicos. Y tú dejas que tu mente es transformada y no te conformas de este mundo, no te conformas a pensar como ellos piensan, a que te gusten las cosas como a ellos les gusta, sino que tú empiezas a pensar como dice la Biblia, como manda la palabra de Dios, y te renuevas en ese conocimiento, y ese conocimiento te va transformando. Entonces se abre para ti esa capacidad de poder conocer la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Y ahí Dios te dirá, aleluya, te demostrará sus planes, aleluya, te mostrará lo que quiere hacer con tu vida, lo que quiere hacer con tu familia, y Dios te mostrará lo que quiere hacer con tus hijos y lo que quiere hacer con tu esposa, con tu esposo, y Dios te empieza a darte una claridad de las cosas y esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta? Deja que tu mente sea transformada y renovada por la palabra de Dios. Amén. Cada vez más, Dios, cada vez que tú vas aprendiendo la palabra, Dios quiere que saques de tu mente esa manera de pensar del mundo. Esa manera de pensar que tiene la gente que no conoce a Dios. ¿Entiendes? Por ejemplo, la gente que no conoce a Dios, si va a un banco y le dan un billete más de $100, él dice, uy, qué tremendo, se salió buena. Pero el que conoce a Dios, le da un billete más, dice, Señor, perdone, usted se ha equivocado, usted me ha dado un billete de más. Esa es una persona que ha sido renovada en su entendimiento, porque sabe que lo otro sería como aprovecharse, robar. Amén. Y él sabe que yo no puedo robar. La palabra me enseña que yo tengo que ser honesto. Y entonces lo hago. Amén. El que deja renovar su mente por la palabra de Dios, de repente tu esposo te hace renegar o tus hijos te hacen renegar. Entonces el que es renovado por la palabra de Dios tiene ese dominio propio. Y no deja que su instinto, su carácter salga a flote, sino busca la manera de cómo está tranquilo y de no actuar de una manera violenta, de no actuar de una manera descomedida, ¿no? De repente, porque el que está en el mundo, cuando le hacen y de repente te hacían algo, tú gritabas y pateabas y hasta lo cacheteabas de repente. Pero ahora, como tienes a Cristo y tu mente se está renovando con esta palabra y está siendo transformado por ella, entonces tú dices, no, yo no puedo actuar así. Amén. Yo tengo que honrar, yo tengo que, aleluya, mostrar el amor. Antes de repente en el mundo alguien te ofendía y tú ya le agarrabas la bronca. Vas a ver, ya tú me hiciste esta, vas a ver, yo te voy a hacer una mejor, yo te voy a hacer otra peor. Y así actuabas. Pero ahora que eres renovado por la palabra, tú dices, no, la palabra me dice, tengo que perdonar, tengo que amar aún a mis enemigos, yo no puedo mostrarle una mala cara. No, si la próxima me cruzo, no, lo veo y no, sino que con el amor de Cristo, si Él me cruza, hola, no te vayas, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Con eso tú le pisas la cabeza al diablo. Amén. ¿Por qué? Porque estás dejando que tu mente sea renovada y transformada por la palabra de Dios. Entonces el creyente tiene que permitir eso en su vida. Amén, tiene que permitir eso. Aleluya, nuestra mente renovada por la palabra de Dios. O un amigo de repente te invita, oye, vamos a hacer un negocio, pero es un negocio ilegal de repente. Es un negocio que no es correcto, pero se gana plata. Y tú dices, tu mente, no, el que está en el mundo dice, uy, tremendo, ya, yo quiero. Pero el que está en Cristo, el que tu mente es renovada por Dios, dice, no, yo no puedo estar en cosas ilícitas. Dios se va a desagradar de mí. Eso no me va a llevar a nada bueno. Amén. Entonces me aparto de esas cosas. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que mi mente sea renovada por la palabra de Dios. Amén. Amén. Y entonces vas a ver que ahí Dios cada vez más te mostrará lo que Dios quiere hacer contigo. Esa voluntad agradable y perfecta. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, oramos. Alabado sea Cristo. Oh, bendito Dios, gracias, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias por tu grande amor y tu infinita misericordia, Padre Santo, aleluya. Te ruego, Señor, en esta hora que permita, Señor, que esta palabra que hemos aprendido pueda renovar nuestro entendimiento. Aleluya. Condúcenos, Señor,
a la obediencia. Condúcenos, Señor, al temor tuyo. Ayúdanos. Humanamente a veces es difícil, imposible, Señor, cambiar algunas costumbres, algunas cosas que nos hemos acomodado a ellas. Pero que el Espíritu de Dios te ayude. Nos ayude el Espíritu de Dios a que nuestra mente sea renovada. A que entendamos que si seremos de la iglesia de Cristo, vamos a apartarnos del pecado, separarnos del mundo. Vamos a consagrarnos a Dios y vamos a permitir que la sangre de Cristo nos limpie. Que sea Dios quien nos ayude. Y por eso Dios quiere que tú rindas tu vida, tu corazón a Él. Si tú vas a querer hacer estas cosas humanamente, tus fuerzas, nunca lo lograrás. Pero Cristo ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio para que tú puedas cambiar, para que tú puedas recibir esa transformación en tu vida. Dios quiere que creas que Él es poderoso para ayudarte. Aleluya, solamente Él quiere que tú creas en Él. Dile: Señor, ven a mi vida. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame. Ven, Señor, a mi corazón. Toma el control de mi vida, Señor. Ya no quiero seguir equivocándome. Ya no quiero seguir fallándote. Ya no quiero seguir haciendo esas cosas que a ti te desagradan, Señor. Señor, cambia mi vida. Señor, haz la obra, completa la obra que has empezado en mi corazón. Ayúdame, Señor, a agradarte a ti en todo, a hacer tu perfecta voluntad, Señor. Aleluya. Allá no vivir en los deseos de mi carne, en los deseos de mis ojos, en la vanagloria de esta vida. Ayúdame, Señor. Aquí estoy, oh Padre. Que tu palabra me guíe, que tu palabra me ayude. Echo fuera, Señor, toda obra del diablo. En tu nombre, Señor, hay poder. Hay poder en tu sangre, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor. Ahora yo sé que tu sangre me limpia de pecado. Límpiame de mi pecado, Señor. Límpiame de mi maldad, Dios mío. Límpiame. Límpiame. Ayúdame. Purifícame. Santifícame, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida, Señor. Oh Padre, mira cada corazón sincero. Cada uno de los cuales tú has hablado a través de esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que rompas cadenas, rompe ataduras, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo dé testimonio a cada uno de ellos que eso es lo que a ti te agrada. Que tú, Señor Dios mío, quieres ayudarles. Que tú quieres, Señor Dios mío, obrar en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se rompan cadenas. En el nombre de Jesús se rompan ataduras. Oh Dios mío, aleluya. Purifica, lava, renueva, limpia, Señor, restaura. Para la gloria de tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya.